Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Natalia Vargas. Yo soy médica, candidata a magíster en salud pública y docente de la Facultad de Medicina en el Departamento de Medicina Preventiva. Y hoy en este curso virtual de orientaciones para la acción sanitaria a nivel municipal ante la pandemia del COVID-19 para las autoridades locales, quiero compartirle algunos conceptos generales para la atención en salud en el ámbito tanto domiciliario, institucional y unos conceptos importantes para el traslado de pacientes. Sabemos que ustedes, como los líderes que están tomando las decisiones en los diferentes entes territoriales, en estos momentos tienen muchos retos y mucha información y un poco el objetivo de este módulo y de los módulos anteriores y futuros es organizar la información de manera que para ustedes sea fácil su comprensión, su estudio y que podemos aclarar algunos de los términos y brindarles herramientas para que puedan comunicarse de forma asertiva con su equipo de trabajo, con el talento humano en salud que está con ustedes y que además tengan los elementos de interpretación de toda esa información que les está llegando para una toma acertada y asertiva de decisiones. Los temas que abordaremos en este módulo se dividen en 5 componentes. El primero es sobre la determinación de vías de acceso a los servicios de salud, la vigilancia epidemiológica de casos COVID-19, la toma de muestras y entrega de resultados, como es el tema de los traslados de los pacientes y el seguimiento a las barreras de retrasos. Frente a la determinación de vías de acceso de servicio de salud, quiero hacer énfasis en que tenemos dos ventanas diferentes. Por un lado están los pacientes que se nos están infectando con el coronavirus, que están desarrollando la enfermedad del COVID, quienes finalmente necesitan un seguimiento especial y que son los que en estos momentos proyectamos puede ser la primera causa por el desbordamiento de la prestación de servicios de salud en nuestros territorios, pero eso no nos puede negar los pacientes que históricamente hemos venido atendiendo y que a los que no les podemos negar la prestación de los servicios de salud para sus enfermedades de base o los cambios en las dinámicas de sus procesos de salud de enfermedad, que serían los pacientes que requieren prestación de servicios de salud pero no son COVID. Vamos a enfocarnos en que cualquiera de los dos tipos de paciente, tanto los pacientes COVID como los no COVID, pueden llegar y pueden ser captados por los servicios de consulta externa, por centros de contacto, por lugares de trabajo, en las instituciones en las que aún se están prestando actividades económicas activas o por sanidad portuaria, incluso en los puestos de movilidad que ustedes tienen en algunos retenes de los municipios en los que están. Los pacientes ingresan y generalmente la mayoría de ellos ingresan o por urgencias o por consulta externa y tienen servicios selectivos. Frente a este tema, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene unos lineamientos claros, que es lo que les vamos a compartir, y otros que hemos tomado de la ASIN, que es la Asociación Colombiana de Infectología, que ha dado unas recomendaciones basadas en la evidencia de cómo deberíamos garantizar nosotros la consulta externa en servicios selectivos. En módulos anteriores ya se les dijo cuáles son los servicios que se deberían priorizar, pero entonces les vamos a recordar unas cosas importantes a tener presentes. Lo primero es que se sugiere que todas las instituciones, y esto no aplica solo para los centros de salud, puede aplicar también para las alcaldías, las gobernaciones, las secretarías locales, tengan horarios establecidos para la atención de pacientes que les permita evitar la aglomeración de pacientes o de usuarios, que las personas vayan con una cita previamente asignada para no se les vayan a concentrar 10, 15, 20 personas en el mismo espacio. ¿Qué se recomienda? Que cuando son pacientes que van a asistir porque se considera que su condición clínica exige una atención presencial, asistan solos. O en caso de requerir acompañante porque tengan alguna limitación en la movilidad, porque su edad no les permite la comprensión completa de la consulta, que el acompañante sea idealmente un menor de 60 años y por lo menos una persona que no tenga comorbilidades que puedan verse agravadas en una eventual COVID-19, es decir, que no sean personas con enfermedades crónicas. Siempre, independientemente del acompañante, se debe garantizar todas las medidas de distanciamiento social que hemos promovido a lo largo de toda la epidemia, de mantener la distancia, el lavado de manos, el uso de tapabocas y demás. Se recomienda, sobre todo, y eso es súper importante, que los pacientes crónicamente enfermos, que quiénes son, son los pacientes hipertensos, diabéticos, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con enfermedad renal crónica, artritis reumatoide, entre otros. Idealmente, esos pacientes deberían recibir su atención domiciliaria. Deberíamos evitar en lo máximo posible que esos pacientes se desplacen a las instituciones de salud, IPS, para su atención, ya que ahí
tienen mucho mayor riesgo de contagio y eso aumenta la probabilidad de gravedad para su enfermedad. A esos pacientes que se les va a hacer teleasistencia, es importante tener presente que hay unos lineamientos desde el Ministerio de Salud y de la Protección que han generado como las pautas básicas y mínimas para poder prestar estos servicios de telesalud y de telemedicina. Es decir, estamos en una emergencia, nos está exigiendo esta emergencia no ser inferiores a las condiciones y generar estrategias de adaptación de los servicios, pero nada justifica en salud una prestación de servicio que no sea oportuna, de calidad y con calidez. Por eso el ministerio tiene ciertos lineamientos. Esos lineamientos que existen desde el 2012 y que ahora estamos reforzando, están en el literal G del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, que dan todas las garantías de cuáles son las condiciones mínimas de calidad en audio, en video y en recursos para poder acceder a las técnicas de teleasistencia y telemedicina con una buena comunicación. Y ustedes como entes, máxima autoridad en los entes territoriales, deben verificar que las diferentes IPS que estén prestando servicios de teleasistencia cuenten con la autorización transitoria por parte de la Secretaría Departamental o Distrital, que se hace a través de la plataforma RIPS y que generalmente las hacen como las oficinas de calidad de cada una de las instituciones prestadoras de servicio. En términos generales, ¿qué hace esta teleasistencia? Hay una persona, un profesional en enfermería podría ser, encargada de hacer un triaje ambulatorio basado a través de las comunicaciones y ese triaje lo que va a hacer es clasificar las necesidades del paciente, que en términos generales se puede clasificar en tres espacios. Un primero, que sean pacientes que requieren renovación de sus servicios médicos, es decir, pacientes que toman medicamentos crónicamente por su hipertensión, por su diabetes, vienen controlados y necesitan que les renovemos la fórmula. Esa formulación se la puede hacer su médico de familia, su médico del programa o el médico general, dejar constancia en la historia clínica, enviar la fórmula por medio electrónico para que quede evidencia. Un paciente, el segundo escenario, que no tiene una enfermedad crónica previamente diagnosticada, pero que tiene en estos momentos alguna alteración en su estado de salud o enfermedad y requiere atención médica. Ese paciente puede ser, si está estable, contactado por telemedicina. El médico general puede hacerle su atención teleasistencial y definir una conducta, si requiere medicamentos, exámenes, remisiones para que lo vea otro especialista de forma pues como teleasistencial. O puede ser aquellos pacientes que pues que ya venían con una cita previamente definida para el médico internista, para el obstetra, para el pediatra, según el caso, y a quien se le puede asignar la cita por teleasistencia. Importante resaltar que así sea teleasistencia, siempre debe haber un excelente y un adecuado registro en la historia clínica. Y el tercer grupo de los pacientes que podríamos clasificarlos, a los pacientes en los que se les hace el triaje ambulatorio, serían pacientes que requieren remisión o atención inmediata en un servicio de urgencias, dependiendo de su enfermedad o de su condición clínica en el momento. Esos pacientes tendrán que ingresar a la red para su traslado posterior según la clasificación que reciba por el profesional en salud. De estos tres grupos aparecen algo que son los trámites administrativos, sea porque se dispensa una fórmula, una orden de medicamentos, una remisión para valoración por medicina especializada. ¿Qué nos recomienda los lineamientos del ministerio y qué les recuerda la Asociación Colombiana de Infectología? Que todos los trámites administrativos, las instituciones que deben autorizarlos, deben garantizar que estos no tengan que hacerse de forma presencial. Es decir, que los pacientes no tengan que asistir a las instalaciones físicas de las entidades. Ellos son supremamente reiterativos en el hecho de que tanto las IPS como las IPS deben garantizar o implementar mecanismos de autorización interna que eviten los trámites presenciales por parte de los pacientes o de sus cuidadores. Además, se sugiere que cada entidad administradora de planes de beneficios desarrolle su propio plan de dispensación de medicamentos e insumos. Entiendo que la diversidad de nuestro territorio nacional hace a veces complejo que se puedan cumplir algunos de los lineamientos que el ministerio da. Pero aquí nos toca ser creativos y pensarnos qué estrategias podemos desarrollar dentro de los diferentes entes territoriales para dar cumplimiento a este tipo de estrategias. Es decir, si nos estábamos apoyando en nuestros equipos extramurales, promotores de salud, equipos PIC,
para la entrega de medicamentos a pacientes crónicos en zonas rurales, si estamos garantizando que en las zonas de abastecimiento haya personal de salud que pueda garantizar que las personas que viven en los lugares más apartados lleguen y se acerquen para poder acceder a sus medicamentos. Hay diferentes estrategias que podemos desarrollar, pero ustedes tienen que garantizar como entes gubernamentales que las estén desarrollando las instituciones prestadoras de salud. Para eso no hay excusas porque ese tipo de estrategias están pensadas para salvar vidas. El otro escenario, la otra puerta que les estaba mencionando, además de los pacientes que requieren atención a los servicios de salud, pero que no son COVID, son los pacientes que tienen infección por coronavirus. Estos pacientes, según el último lineamiento del Ministerio de la Protección Social y Salud, se clasifican en 5 casos que les voy a recordar. Posiblemente ya los han visto antes y quiero que sepan que es importante tenerlos presentes porque su equipo de salud todo el tiempo les va a estar hablando de ellos. Eso les permite a ustedes mejorar la comunicación y entender el por qué y para qué se toman determinadas decisiones, en qué punto de la epidemia estamos y qué decisiones es importante priorizar y de dónde salen los datos con los que ustedes toman decisiones. Todos los datos salen de las fichas de notificación que se están registrando. Cada que hay un nuevo caso, hay una ficha de notificación específica según la clasificación y por eso es importante tener claro que el caso uno son aquellos pacientes que tienen una infección respiratoria aguda grave, inusitada. Inusitada quiere decir que no esperábamos que un paciente se descompensara en la forma que lo está haciendo o a la velocidad que lo está haciendo. Y son pacientes que sí o sí requieren hospitalización, sea porque requieren soporte ventilatorio, porque requieren oxígeno diferente pues al que respiramos por ambiente, requieren una vigilancia médica estricta porque su condición de salud es delicada. Esos pacientes se clasifican en la ficha de notificación 348. Los casos 2 son aquellos pacientes que han tenido contacto con pacientes con diagnóstico de COVID-19 que tienen síntomas, pero sus síntomas no son graves. Afortunadamente es mucho el porcentaje que tenemos. Son pacientes que van a estar siendo vigilados en casa, que no tienen signos de peligro, no necesitan oxígeno, no necesitan medidas de soporte adicionales y que podemos verificar en casa. Los casos 3 son aquellas personas que tienen una infección respiratoria aguda y que requieren manejo intrahospitalario a pesar de que no cumplen el nexo epidemiológico, es decir, no ha estado en contacto con pacientes de COVID-19, no estuvo en los últimos 14 días en los países circulantes para el virus, pero es una persona que viene presentando un deterioro de su parte respiratoria y requiere manejo hospitalario. Los casos 4 serían aquellas muertes por infección respiratoria grave que están en estudio o de causa no conocida. Y esto tiene que ver porque en estos momentos todavía tenemos limitaciones con la realización oportuna y completa de muestras. Todavía no estamos realizando como país la realización de muestras a la población que debería ser para tener un diagnóstico real y certero de la infección que tenemos. Los casos 5 finalmente son aquellas personas que tienen contacto estrecho con paciente COVID-19 y aquí les voy a aclarar. Contacto estrecho se entiende y se define como aquellas personas que han estado en contacto con un paciente con diagnóstico de COVID-19 a menos de 2 metros y por más de 15 minutos. Y sin utilizar mecanismos de protección también es un factor pues como asociado. Estos pacientes se van a aislar en su casa, van a tener seguimiento domiciliario finalmente por mínimo 14 días y son pacientes que requieren la toma de la muestra al 7.º día de haber tenido el último contacto con el paciente COVID-19. ¿Qué pasa entonces si en el municipio captan un paciente que cumple una de estas 5 características? Lo primero es que ustedes tienen que tener presentes y estar verificando que las entidades que prestan los servicios de salud cuenten con las capacidades para el diagnóstico y el manejo del paciente y que tomen la muestra. Es decir, no deberíamos de estar difiriendo la toma de la muestra si el paciente cumple uno de los criterios para clasificarlo en los 5 casos, que es importante verificar y este punto no es negociable que todas las personas que vayan a tomar la muestra, la persona que vaya a tomar la muestra, cuente con los elementos de protección personal para quien toma la muestra. Ellos y todo el personal de salud en su municipio. Si a ustedes se le enferman los médicos, las enfermeras, las auxiliares de enfermería, el personal administrativo, en un par de semanas van a colapsar, no porque tengan más pacientes, sino porque no va a haber quien los atienda. Entonces, los elementos de protección personal para quien toma la muestra no son negociables. Tienen que garantizar y verificar adicionalmente que las instituciones de salud cuenten con los elementos suficientes para la toma y el triple embalaje. Las muestras no se mandan de cualquier forma, hay todos unos lineamientos producidos desde el Instituto Nacional de Salud que deben ser seguidos por cada una de las IPS. Se debe garantizar que el personal
que va a tomar la muestra cuente con la capacitación adecuada. Y ahí les quiero hacer un énfasis especial. Si en su municipio solo hay un jefe de enfermería y él es el único que puede tomar la muestra, pues aproveche y que ahora capacite a otras personas para tomar la muestra. Porque si el jefe el día de mañana no puede tomar la muestra o porque se enferma o porque se contagia, tiene que estar al menos 14 días aislados, usted no va a tener quien le tome la muestra en su municipio y se va a quedar sin datos para tomar decisiones. Entonces garantice que hayan varias personas capacitadas para la toma de la muestra y garantice el transporte y los horarios en que se transportarán las muestras. Es importante estar hablando con el laboratorio departamental quienes están haciendo las muestras, cuáles son los horarios determinados. Esto puede estar cambiando para que ustedes verifiquen el tiempo de transporte entre su municipio, el lugar de recepción y que vaya con todas las garantías. Ese es el algoritmo que el Instituto Nacional de Salud nos ha compartido pues para el caso confirmado. Nuevamente los sintomáticos, ya hablamos de las fichas y de los asintomáticos que le vamos a hacer seguimiento domiciliario por 14 días. Entonces recordemos, ¿quiénes van a tener seguimiento domiciliario? Los casos 2 y 5. Caso 2 son sintomáticos que no requieren hospitalización y caso 5 son pacientes que han tenido contacto estrecho pero que están asintomáticos. ¿Quién es el seguimiento de estos pacientes? ¿Quién lo puede hacer? Ya puede ser el servicio en salud pública, que serían pues como las entidades locales, es decir, ustedes y su Secretaría de Salud. Pero esta también puede ser una supervisión delegada, es decir, si el paciente fue captado dentro de su trabajo con la infección, ¿podría ser el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo el que haga el seguimiento? Sí, podría ser. ¿Podría ser la IPS? Si yo cuento con diferentes IPS en mi municipio, quien haga el seguimiento, sí. Eso le libera un poco de carga a la Secretaría, no le quita la responsabilidad de estar vigilando que ellos estén haciendo el reporte del seguimiento adecuado, pero por lo menos las llamadas de seguimiento podrían estar a cargo de otras entidades. Para garantizar un adecuado seguimiento de esos pacientes que están domiciliariamente, es importante tener 4 cosas. Hay que disponer de un teléfono y un medio de contacto con el que podamos contactarnos con el paciente. Si el paciente no tiene teléfono, no tiene celular, no tiene internet, no tiene WhatsApp, usted debe verificar si sus equipos extramurales en el municipio están en la capacidad y pueden hacerle seguimiento domiciliario a ese paciente, siempre con los elementos personales de protección. Es importante que cuando el paciente va a ser candidato para seguimiento domiciliario, siempre le entreguemos todas las recomendaciones, tanto verbales como escritas, a él y a todos sus convivientes para garantizar que, o por lo menos disminuir el riesgo de infección para las personas que conviven con el paciente. Y es supremamente importante que garanticen ese seguimiento telefónico y presencial o presencial. En el manejo domiciliario se recomienda entonces que las personas que van a cuidar al paciente con infección de coronavirus, ojalá no sean personas que tienen riesgos de complicaciones importantes, es decir, que no sea el abuelito de 70 años hipertenso diabético quien va a cuidar al nieto que tiene infección por COVID, ¿cierto? Es importante mirar que las personas cuenten como con toda la información y que cuenten con los elementos personales de protección. Si tienen que estar a una distancia menor de 1 metro, que utilicen el tapabocas o la mascarilla y que todas las indicaciones estén dadas por escrito y verbal. Esta es la guía, un resumen de la guía que nos tiene el Ministerio para la de Telesalud. No me voy a detener en ella, solo quiero que sepan que Telesalud tiene unos pasos establecidos, que siempre exige la realización de una historia clínica que debe estar consignada de forma electrónica. Ustedes como alcaldía a través de su Secretaría de Salud tienen que hacer verificación y cumplimiento a los protocolos establecidos por el Ministerio. Si los pacientes requieren traslado porque su condición de salud se ha empeorado, es un paciente 2 o 5 que empiezan a tener deterioro en su clase funcional o requieren oxígeno o medidas de soporte que no les permite estar en casa y que deben ser hospitalizados, es decir, pasan a ser un caso 1, hay cosas que ustedes tienen que tener presentes al traslado. El traslado del paciente no lo debería hacer en transporte público. Si se les monta en el transporte público hay un riesgo importante de propagación del virus dentro de su municipio. Si es un paciente que está teniendo deterioro de su condición clínica, no debería ser su familiar quien lo transporte, sino la ambulancia del municipio idealmente. Y esa ambulancia debería garantizar que el conductor esté aislado en una cabina diferente a donde va el paciente. En el lugar de la ambulancia deberá ir la persona
del profesional de salud que vaya, sea auxiliar de enfermería, técnico en atención prehospitalaria, el médico, con todos los elementos personales de protección, esto ya lo habíamos hablado, no es negociable. El paciente debe llevar igual la mascarilla quirúrgica y se recomienda que la paciente no vaya con acompañante. Si eso le dicen, ay, no, señor alcalde, es que vea, yo quiero irme en la ambulancia. La idea es que no se vaya en la ambulancia porque es un ambiente cerrado, confinado y hay mayor riesgo de infección para el acompañante. Una vez finalizado el transporte, se procede al proceso de desinfección y aquí es importante entonces si ustedes les recuerden a las diferentes instituciones prestadoras de servicio de las ambulancias que tengan una lista de chequeo que ustedes puedan estar verificando y evidenciando que están cumpliendo los protocolos. Ya como para cerrar, que nos queden como puntos claves en las condiciones generales que debemos tener quienes toman las decisiones a nivel locales. Se debe desarrollar los procesos de vigilancia epidemiológica, garantizando la infraestructura y el talento humano necesario para la gestión, tanto en el ámbito municipal, de acuerdo a su categoría. Es decir, vigilancia epidemiológica es la búsqueda activa de casos, diligenciar las fichas, tomar las muestras para los pacientes que requieren la toma de las muestras. Esto es lo que le va a dar a ustedes los datos e insumos suficientes para tomar decisiones y clasificar la etapa de la epidemia en la que se encuentra su municipio. Deben garantizar el flujo continuo de información de interés en salud pública que requiere tanto la Secretaría Departamental como el Ministerio de Salud y Protección Social. O sea, ustedes son los que generan la información que le permite a este país tomar decisiones acerca de lo que se está haciendo. Deben vigilar que cada institución implemente los documentos que ha venido compartiendo tanto el Ministerio de Salud y la Protección Social como el Instituto Nacional de Salud y que no hay excusas para cumplir los mínimos básicos. Podemos innovar, podemos generar alternativas que nos ayuden a potenciar las herramientas que tenemos, pero tenemos que cumplir con lo que hemos hablado hasta ahora en el curso. Es importante también como entes territoriales que ustedes dispongan de estrategias de información de salud hacia la población. Garanticen líneas donde la gente pueda llamar y pueda recibir orientación sobre el manejo de los servicios de salud, tanto para pacientes COVID, pero también para pacientes no COVID. Y en este punto voy a hacer un paréntesis y es pilas con la salud mental de sus municipios. El confinamiento, la incertidumbre está generando niveles de angustia muy altos que está afectando fuertemente la salud mental de sus municipios y hace parte de lo que debemos atender. Es importante verificar la disponibilidad de gestores comunitarios en salud a ser incorporados inicialmente en los territorios y priorizar la búsqueda activa de casos. Ojo, búsqueda activa de casos. Todo lo que estamos hablando es vigilancia epidemiológica. Tenemos que saber dónde está el virus, quién lo tiene, cuánta gente de nuestra población lo tiene. Vamos a categorizar esa gente de nuestra población, quiénes van a requerir unidad de cuidados intensivos, quienes van a requerir una hospitalización, quienes no pueden estar aislados en su casa porque es que viven 6 personas en una sola habitación y ese paciente COVID usted no lo puede aislar en esa casa porque se le van a infectar otros 6. Conozca la información de su territorio, de su gente y cómo la puede organizar. Y por último, pero no menos importante, ustedes como los líderes y las cabezas de los entes territoriales tienen que garantizar el seguimiento a las barreras y a los retrasos que están presentando para acceso a servicios de salud. Digamos que aquí es supremamente importante que ustedes digan, ¿por qué si este paciente está notificado hace 3 días no se le ha hecho la muestra? La prueba, porque este paciente que requiere traslado no ha tenido traslado. Tenemos que articularnos, hablarnos con las secretarías de salud regionales, con la Dirección Seccional de Salud de Antioquia para garantizar que nuestros pacientes y la gente de nuestro territorio pueda acceder a los servicios de manera oportuna. Eso era lo que tenía para compartirles hoy. Espero que haya sido claro. En el foro pueden compartir sus dudas, inquietudes, recomendaciones. Las recomendaciones que hagan una lista de qué materiales tienen, qué cosas deberían necesitar, cómo podemos potenciar un poco los recursos que tenemos. Sé que el momento a veces genera angustia, pero sé que no vamos a ser inferiores a las exigencias del momento. Muchas gracias.